En este ejercicio nos indican, se considera la función real de variable real f de x definida por esa expresión f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Y nos dice en el apartado A, obtenga los coeficientes reales a, b y c de f de x sabiendo que la función tiene un extremo relativo en el punto de abscisa x igual a menos 3 y que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de abscisa x igual a 0 es y igual a 6x más 8. Bueno, de primeras el ejercicio, leyéndolo de seguido, pues parece complicado, pero realmente si nosotros diseccionamos toda la información que nos dan es mucho más fácil de lo que parece. Nos están diciendo básicamente que tenemos una expresión de este tipo, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde el objetivo es calcular estos coeficientes reales. Y toda la información que nos dan es importante al respecto. Primeramente nos dicen que esa función tiene un extremo relativo en el punto de abscisa x igual a menos 3. Un extremo relativo es un máximo o mínimo. Si nosotros atendemos a lo que son las aplicaciones de la derivada, tema de aplicaciones de la derivada de una función en un punto lo que viene a representar, vamos a poner un ejemplo pues de una parábola, voy a dibujarla más o menos así a mano alzada. Si nosotros tenemos aquí una función parabólica, por ejemplo, pues el hecho de calcular, por ejemplo, la derivada de esta función, si esta es una función f de x, y yo hago, por ejemplo, en x igual a menos 3, f' de menos 3, es decir, calculo la derivada de esta expresión y sustituyo en esa derivada del menos 3, lo que yo obtengo es como resultado el valor de la pendiente, voy a ponerla en otro color, de la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Entonces, eso lo que vendría a decir, por ejemplo, si yo obtengo como valor de f' de menos 3 menos 2, lo que me quiere decir este menos 2 es que eso es lo que vale la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Ese es el motivo por el que cuando yo alcanzo un valor mínimo o un valor máximo, cuando en clase os han dicho que para calcular máximos y mínimos tenéis que hacer la primera derivada a cero, es porque el valor de la pendiente en un máximo o un mínimo, el valor de la pendiente de la recta tangente en un punto máximo o mínimo va a ser 0. Esta recta tiene pendiente 0. Del mismo modo, si yo tuviera una función senoidal o cosenoidal, en los máximos y en los mínimos tendré rectas tangentes que tienen pendiente 0. Por eso, cuando se calculan los máximos y mínimos o extremos relativos, se hace la derivada de la función y se iguala a 0. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Si nos dicen que tiene un extremo relativo que es máximo o mínimo en x igual a menos 3, sabremos que para f' de menos 3, el valor de la pendiente de la recta tangente a esta función en este punto va a ser 0. O sea que esta ya es una expresión que tenemos que considerar, que tenemos que tener en cuenta. Bueno, haciendo ese desarrollo, pues es una derivada muy sencilla, ¿verdad? La derivada de esa función en función de a, b y c, valga la redundancia, pues será 2ax más b. La derivada de la función es 2ax más b. F' de menos 3 significa el argumento, tener un argumento menos 3 significa que sustituyo la x por menos 3, lo que viene a ser que f' de menos 3 es menos 6a más b, y yo sé que ese menos 6a más b ha de valer 0.
Pues esta ya es una información, la voy a pintar, por ejemplo, con este colorcillo para destacarlo. Pues esta ya es una información que se deduce del enunciado, del ejercicio. Bueno, después lo que me indican es otra información. Dicen que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de abscisa x igual a 0 es igual a 6x más 8. No es una información muy distinta en lo que es el fondo a lo que ya me han dicho anteriormente. También volvemos a hablar de aplicaciones de la derivada. También tenemos que pensar en la derivada. ¿Qué significa que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en x igual a 0 sea y igual a 6x más 8? Pues que yo tengo que mi función, de la cual yo tengo que calcular esos coeficientes reales, ya digo que hago un boceto aproximado, a mano alzada, muy, muy cutre. En x igual a 0, dice, en la ecuación de la recta tangente en x igual a 0 es 6x más 8. Bueno, pues de hecho, eso significaría, voy a poner un dato, un dibujo realista, que en x igual a 0, la recta tangente perfectamente podría ser una interpretación así. En x igual a 0, es decir, aquí, la recta tangente, la roja, tiene esta expresión, 6x más 8. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago f' de 0, el resultado va a ser 6. ¿Eso por qué? Porque al hacer la derivada de la función f de x, la azul, que yo he puesto como boceto, al hacer la derivada de la función f de x, en 0, yo lo que observo es que la recta que es tangente a esa función azul en el 0, la recta roja, tiene pendiente 6. Tiene pendiente 6. Eso es lo que significa. ¿Vale? Yo creo que más o menos he pintado un boceto que puede llegar a ser más o menos realista. Entonces, ¿qué volvemos a definir? Pues volvemos a indicar que f' de 0 es igual, la derivada para un argumento determinado es igual a un valor. Claro, cosa que no he comentado, si me dicen que la recta tangente es igual a 6x más 8, esto, tercero, cuarto de la ESO, incluso segundo de la ESO, nos decían que una función, una recta, dada en la forma explícita mx más n, m representaba la pendiente de la recta, ¿vale? Por eso aquí he dicho que f' de 0 es igual a la pendiente, que es 6, porque es 6x más 8. 6 es la pendiente, ¿vale? Entonces, lo que tenemos a continuación es que f' de 0 es igual a 6. ¿Cuánto valía f'? 2ax más b. Si sustituyo la x por 0, pues tendré 2 por a por 0 más b es igual a 6. 2 por a por 0 es 0, pues esa información del ejercicio me determina que b es igual a 6. Como esta información la tengo que combinar con la que ya sabía anteriormente, pues sé que menos 6a más 6 es igual a 0, menos 6a es igual a menos 6, es decir que la a es 1. ¿Vale? Entonces ya conozco dos coeficientes, ¿de acuerdo? Bien, ahora os preguntaréis, bueno, pero falta c. ¿Hay información suficiente para saber lo que vale c?
en principio podéis pensar, yo ya he leído dos ideas, una sobre un extremo relativo y otro sobre la recta tangente que me han dado. Sí, sí, pero es que aparece otra información que implícitamente me está diciendo otra cosa más. ¿Cuál es? Pues precisamente la segunda información, cuando me dicen la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de abscisa x igual a 0 es esta recta. Bueno, ¿qué es lo que hace que una función sea tangente a otra? Pues el hecho de compartir un punto, ¿de acuerdo? Que es un punto que comparte la función, digamos que volvemos a la idea que tenía yo aquí. Esta función roja, esa recta comparte un punto con la función azul, en el boceto aproximado que yo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Pues que esta recta en el 0, ¿vale? Esa función en el 0 compartirá punto con la función azul, ¿vale? Esa recta roja en el 0, aquí, comparte un punto con la función azul, ¿vale? Con la parábola. ¿Eso qué es lo que viene a decir? Bueno, pues que si mi recta y igual, lo pongo por arriba, igual a 6x más 8, tiene su punto de tangencia con la función en x igual a 0, eso significa, para esta expresión, si yo sustituyo la x por 0, pues la y valdrá 8. ¿Qué punto es el que comparten la recta y la parábola? El 0, 8. El 0, 8 entonces, ¿qué es? Es punto perteneciente tanto a la recta tangente en x igual a 0 como a la función f de x. ¿De ahí qué puedo decir? Pues que al hacer f de 0 en la función f de x, el resultado de la imagen ha de ser 8. Si mi función es ax cuadrado más bx más c, es decir, si mi función f de x ya va obteniendo la forma a era 1, ax cuadrado, 1x cuadrado, más bx más 6x más c, cuando yo haga f de 0, es decir, 0 al cuadrado más 6 por 0 más c, ¿vale? Es decir, 0 más c, que es c, f de 0 es c. Yo sé que f de 0 tiene que salir 8. 8 tiene que salir f de 0, que es c, que es 8. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que la c es 8. Por lo tanto, ¿cuál será la expresión de la función? X al cuadrado más 6x más 8. ¿Vale? X al cuadrado más 6x más 8. Bien, ahora para el segundo apartado, ya he hecho una limpieza de lo que había puesto anteriormente. Nos dicen que para a igual a 2, b igual a 1 y c igual a 1, yo realice esta integral. Es decir, en la estructura que se me daba anteriormente, pues para 2x al cuadrado más x más 1 partido de x, yo haga la integral definida de 1 a e diferencial de x, ¿vale? Con respecto a x. Entonces, aquí está la ventaja de que si yo no sé resolver el ejercicio anterior, el apartado anterior, puedo sumar en el apartado b si se me da mejor integrar. Pero bueno, perfectamente me podrían haber pedido integrar con los parámetros calculados anteriormente. Así que mucho cuidado con eso. Esta integral, bueno, podemos, antes de hacer la integral definida, podemos llevarnos lo que es la integral de manera indefinida aparte para comprobar cómo sería el cálculo. Aquí es lo que yo os digo siempre. Siempre que tengáis una integral de este tipo, que sea un polinomio entre otro, primero hay que preguntarse si la operación de división se puede realizar. En caso negativo, miraría si es de tipo logaritmo neperiano, comprobando si arriba tengo la derivada de lo de abajo, pero el primer paso yo siempre
aconsejo evaluar si el numerador se puede dividir entre el denominador. Este caso es afirmativo porque el grado del numerador es superior al del denominador. Bien, pues dividimos. ¿Qué elemento en el cociente he de poner para que multiplicado por el divisor me dé el primer elemento del dividendo? 2x. 2 por x es 2x al cuadrado. Todo lo que pongo aquí le cambio el signo. Ya sabéis cómo son las divisiones por polinomios. Y bajo los elementos, aquí tendría que hacer pues, un producto con 1. 1 por x es x. Aquí pondría con el signo cambiado y aquí terminaría mi división. Esta integral, entonces, ¿cuál es el paso previo a resolverla? Pues escribirla en forma de sumandos por bloques, como sigue: resto entre divisor más cociente. ¿De acuerdo? Diferencial de x. Claro, ¿qué es lo que estamos expresando con eso? Si yo tengo una división de tipo 7 entre 2, pues ¿no será 7 entre 2 equivalente a decir 1/2 más 3? Pues va a ser que sí. Esta estructura realmente que hemos aprendido en primaria es la que estamos aplicando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser ahora más sencillo ver cuál es la integral de eso que tengo ahí, que, bueno, podemos expresar si queréis como esta integral por un lado más esta otra integral por otro, pero yo creo que ya se puede resolver de una manera muchísimo más cómoda, ¿no? La primera es de tipo logaritmo neperiano, porque arriba tengo la derivada de lo de abajo, y la siguiente es x al cuadrado 2x al cuadrado partido de 2, que queda como x al cuadrado, más x, más la constante de integración. Cuando me lo llevo a la integración definida, bueno, pues ya sabéis que integral de a b, regla de Barrow, de f de x diferencial de x es f de f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Ya pierde la constante de integración porque se resta la constante de cada lado, de b y de a. Por lo tanto, aquí que tendré logaritmo neperiano de e. Por un lado tendría logaritmo neperiano de e más e al cuadrado más e menos logaritmo neperiano de 1 más 1 al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? El logaritmo neperiano de e es 1. Entonces tendría 1 más e al cuadrado más e. Y luego tendría el logaritmo neperiano de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo en base lo que sea de 1? Pues 0. ¿De acuerdo? Menos 0. Luego tendría 1 al cuadrado es 1, con el menos delante menos 1, menos 1. ¿Esto cuánto vale? Pues 1 menos 1 se va. Tendría e al cuadrado más e al cuadrado más e menos 1. ¿De acuerdo? Pues ahí tendría el resultado de esa integral definida. ¿Vale? Bueno, pues un ejercicio bastante típico, el de aplicaciones de la derivada y luego resolver una integral, pues un ejercicio de análisis bastante estándar, que además cumple con algunos de los modelos de ejercicios que habéis estado haciendo durante el curso en el instituto. Ya digo siempre que los ejercicios con parámetros son bastante utilizados en los exámenes. En el modelo que estamos resolviendo veis que es así. Así que bueno, pues esto es todo con respecto a este ejercicio. A revisarlo meticulosamente y nos vemos en el siguiente vídeo.